Listo. Entonces, este tema en realidad es bastante largo. Voy a tratar de resumirlo, dado que tengo poco menos de 50 minutos. Em, la idea de esto es tratar de definir algunos conceptos básicos, dado que muchos colegas tecnólogos médicos a veces también están involucrados en los procesos de licitación y a veces piden controles interlaboratorios, piden controles externos, controles internos, y a veces no se diferencian muy bien los conceptos. Entonces, digamos, vamos a ir paso a paso, basándonos en lo que nos dice la bibliografía. Lo primero que tenemos que tomar en consideración es que la comparación interlaboratorios, ¿ya? Es el diseño, ejecución y evaluación de mediciones o ensayos sobre elementos iguales o similares por dos o más laboratorios de acuerdo con condiciones predeterminadas. Eso es lo que nos dice la guía ISO 13528, que es la norma estadística para todos los que son comparaciones interlaboratorio a través de esquemas de evaluación externas de la calidad o ensayos de aptitud. Este concepto de control de calidad interlaboratorio se puede aplicar tanto a controles externos o a controles internos, ya sean controles internos independientes o dependientes. Hoy en día muchas marcas, muchas proveedores de reactivos trabajan con sus controles de calidad internos dependientes y organizan sus propias comparaciones interlaboratorio. Entonces, digamos, el término de comparación interlaboratorio se puede aplicar exactamente a esto, ¿no? A lo que nos dice la norma, a un diseño, ejecución y evaluación de mediciones o ensayos sobre elementos iguales o similares, ¿no? Y entonces, la norma, ¿no? Nos hace algunas aclaraciones con respecto al término de los laboratorios, ¿no? Que se usa en este documento para cubrir todas las organizaciones que brindan información sobre elementos basados en la observación experimental, incluida medición de una prueba, una calibración, examen, muestreo e inspección. Entonces, acá se puede abarcar desde laboratorios de calibración, laboratorios de ensayo, laboratorios de, por ejemplo, inocuidad alimentaria, calidad de aguas, etcétera, etcétera. O sea, esto es general, o sea, es muy genérico para todo lo que son comparaciones interlaboratorio. ¿Ya? El término medidas o ensayos se utiliza a lo largo de este documento para aplicar a cualquier actividad realizada por los participantes en los ensayos de aptitud, ¿no? Esto es el numeral 3.6 de la norma ISO 13528, que están sujetos a los ensayos de aptitud, ya que es el numeral 3.7, ya sean pruebas cuantitativas, cualitativas o interpretativas, a menos que sea calificado de otra manera. Dentro de los ensayos de aptitud, voy a hacer acá un pequeño paréntesis, existen diferentes tipos de evaluaciones, ya que hay, digamos, pruebas o test que se realizan dentro de los laboratorios, que pueden ser pruebas cuantitativas, pueden ser pruebas cualitativas, ya sean nominales o u ordinales. ¿Ya? Y también hay pruebas interpretativas, en donde se presentan una serie de casos y al final uno tiene que tomar una interpretación de esa información y brindar una respuesta. Entonces, todo eso está normado en la norma 17043, que es a la que hace mención la norma 13528. Las comparaciones entre laboratorios que involucran mediciones brindan más información sobre el desempeño cuando se considera la incertidumbre de medición. Esto nos dice la nueva versión de la norma ISO 17043. Solamente quisiera hacer acá un pequeño paréntesis, ¿sí? Este, la norma 13528 es una norma de guía para los que son proveedores de ensayos de aptitud. La norma 17043 no acredita a ningún proveedor de control de calidad interno o de control de comparación interlaboratorio con controles internos. ¿Ya? Entonces, de repente no vayan a pedir en sus licitaciones que les brinden un control de calidad interno independiente acreditado con la norma 13528, porque eso no aplica para los controles internos independientes. ¿Ya? Esta norma 13528 nuevamente, vuelvo y les remarco, nos brinda todos los criterios estadísticos sobre cómo se debe evaluar en una comparación interlaboratorio a los participantes de un ensayo de aptitud o de un control externo, ¿sí? Entonces, por favor, no vayamos a pedir cosas que no existen, ¿sí?
Para poder hacer una comparación interlaboratorio, ¿ya? Tenemos que definir un valor asignado, ¿ya? Este valor asignado es el valor frente al cual me van a comparar, ¿no? Digamos, esto es el valor de referencia, yo reporto esto, y la diferencia entre lo que yo reporto y el valor de referencia se explica a través de unos indicadores estadísticos, y este valor de referencia frente al cual nos van a comparar a todos los laboratorios participantes se determina de 5 maneras, ¿no? La primera forma es a través de formulación, la segunda manera es a través de materiales de referencia certificados, la tercera manera es a través de valores de referencia, la cuarta forma es valores consenso aportados por un grupo de laboratorios expertos o, digamos, un laboratorio de referencia que se pueda considerar como laboratorio experto en un procedimiento particular. Y finalmente, el valor consenso obtenido a partir de los participantes. Normalmente esto es, el quinto punto es el que más se conoce en todos los laboratorios, ¿no? Siempre cuando pedimos un control externo o un control interlaboratorio, estamos hablando de un valor consenso, pero no es la única forma de evaluar a los participantes, ¿sí? Ojo. Puede ser que de repente sea el más difundido o puede ser que sea el más económico porque no hay que valorar un material o no hay que trabajar con un material de referencia certificado que es muy costoso, ¿no? Pero no es la única forma, ¿sí? Esto en la guía ustedes lo van a encontrar de manera estandarizada como X subguión PT, perdón, X PT, ¿no? O sub PT. Este PT viene de Proficiency Testing, o que en inglés sería ensayo de aptitud, ¿no? Entonces, el X vendría a ser la media del ensayo de aptitud o valor de referencia, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de una comparación interlaboratorio, hablamos de datos. Entonces, estos datos pueden tener diferentes características. Pueden ser datos cualitativos o datos cuantitativos. Cuando tenemos datos cualitativos, tenemos datos que pueden ser nominales o datos que pueden ser ordinales. Cuando hablamos de datos nominales, vamos a colocar acá, esto puede ser positivo o negativo. No hay más, ¿sí? No puede ser, de repente puede estar presente, ausente, no positivo, negativo, reactivo, no reactivo. Solamente hay dos opciones, ¿ya? Y ninguna de ellas es, digamos, superior a la otra. Una va primero y la segunda va después. No, simplemente son dos posiciones, positivo, negativo. En cambio, en ordinal, por ejemplo, cuando trabajamos en las pruebas de orina o cuando trabajamos en inmunohematología, ¿no? Tenemos, por ejemplo, negativo, positivo una cruz, positivo dos cruces, luego tengo positivo tres cruces, positivo cuatro cruces, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, esto de acá sí se puede organizar, ¿no? Se puede organizar de menor intensidad a mayor intensidad de aglutinación, ¿no? Entonces, primero en negativo no hay ninguna aglutinación, en una cruz hay una ligera aglutinación, en dos cruces hay más aglutinación, tres, así hasta cuatro. Entonces, ese tipo de datos se consideran datos cualitativos, pero cualitativos ordinales, ¿ya? Y los datos cuantitativos pueden ser datos cuantitativos discretos o datos cuantitativos continuos. Y esto tiene cierta relevancia porque normalmente nosotros trabajamos con datos continuos, perdón, con datos cuantitativos discretos, ¿no? Que son finitos. Los datos continuos tienden a ser infinitos, ¿no? Eso depende mucho de la cantidad de decimales que se pueda trabajar en una serie de datos. La norma 17043 ya, me indica que existen diferentes métodos estadísticos para determinar el valor asignado en caso de datos cualitativos. Estos normalmente no se tratan en la norma ISO 13528, ¿no? Entonces, normalmente cuando se trabaja con datos cualitativos, se trabaja en función de un consenso de los participantes en donde se define un mínimo de porcentaje de consenso, ¿no? Por ejemplo, acá me ponen un ejemplo, valga la redundancia, de 80% más. Imaginemos que tengo, digamos, una prueba cualitativa nominal en donde el 80% de los participantes me responden que el resultado es positivo, entonces el valor asignado se considera que es positivo.
Si digamos el 80% me dice que el resultado es negativo, el valor asignado sería negativo. Si no alcanzo ese 80%, simplemente se considera que no hay consenso para definir cuál es el valor de esa muestra y esa evaluación simplemente no procede, ¿no? No se evalúa. Eh, Existen diferentes datos estadísticos, o mejor dicho, estos datos estadísticos se pueden evaluar desde diferentes puntos de vista, a través de una estadística inferencial o a través de una estadística descriptiva. Cuando hablamos de estadística descriptiva, ¿ya? Hablamos, por ejemplo, de lo que se describe, ¿no? Lo que podemos ver. Un gráfico de torta, ¿no? Un gráfico de barras de repente, más o menos así. ¿Ya? O de repente un gráfico de líneas, como las gráficas de Levy-Jennings, todo eso se considera como estadística descriptiva. En cambio, la estadística inferencial, como su mismo nombre lo dice, ¿no? Nos permite inferir, nos permite deducir otros conceptos, otras ideas, ¿no? Y esta estadística inferencial se divide en estadística paramétrica y estadística no paramétrica. Digamos, qué diferencia habría entre una y otra? Pues principalmente que los datos tienen una distribución gaussiana normal. ¿Ya? Entonces, cuando yo hablo de datos estadísticos paramétricos, hablo de distribución gaussiana normal. Entonces, cuando hablamos de distribución gaussiana normal, ¿de qué hablamos? Hablamos de una media, de una desviación estándar, de un coeficiente de variación, de una varianza, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de un Z-score, ¿no? O un índice de desvío. Allí podemos hablar de estadística paramétrica. Cuando los datos no tienen distribución gaussiana paramétrica, ahí podemos hablar de, por ejemplo, un rango intercuartilo, una mediana, que son otros indicadores estadísticos, ¿sí? Entonces, lo que nos dice la norma internacional 13528 es que para resultados cuantitativos en esquemas de ensayos de aptitud, en donde se reporta un solo resultado para un ítem de ensayo determinado, el modelo básico es dado por la ecuación, esta de acá, x sub i igual a mu más epsilon sub i. Entonces, en donde el resultado de x sub i es el resultado del participante, y eso sería igual al valor verdadero que está representado por mu, ¿no? Más el error de medida del participante, ¿no? Distribuido de acuerdo a un modelo relevante. Pero, ¿qué nos dice en la nota? Me dice que los modelos más comunes de epsilon incluyen la distribución normal. Por eso es que les hablaba de esta, ¿no? Que hay que tener en consideración que los datos tengan distribución gaussiana normal. Entonces, ¿qué es eso? Es más o menos esto de acá, ¿no? Una distribución gaussiana normal en donde yo tengo, me van a disculpar el pulso, en donde yo tengo datos que se comportan de manera más o menos predecible y casi la mayoría, por no decir el 68.7% el 68.27% de los datos tienden hacia el centro, ¿no? Hacia el promedio. Ya. En cambio, en una estadística no paramétrica, puede ser que tenga datos más o menos así. Puedo tener datos multimodales, bimodales, o puedo tener datos unimodales, pero que no se distribuyen de manera homogénea. ¿Ya? Entonces, es por eso que la guía, la misma 13520, perdón, 13528, nos indica que lo regular, lo aceptable, ¿no? Idealmente es trabajar con datos que tengan una distribución gaussiana normal, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa es esta distribución gaussiana normal? Les decía, ¿no? Vendría a ser esta forma, ¿no? En donde yo tengo una campana de Gauss con una mediana o un promedio o una moda, que normalmente las tres están en la misma ubicación y la dispersión típica, ¿no? Es más o menos homogénea. Es decir, si yo tengo 100 datos en esta gráfica, ¿no? 50 estarán por encima de la media y otros más o menos 50 estarán por debajo de la media. Y eso es más o menos idealmente una distribución paramétrica, ¿no? Entonces, esto me sirve para definir si es que voy a utilizar un tipo de herramientas estadísticos u otro tipo de herramientas estadísticos, que también me lo define la norma ISO 13528, en donde me habla sobre un análisis estadístico robusto, ¿ya? Entonces, esto también depende mucho de la cantidad de datos que tenga. Por eso es que es muy relevante cuando ustedes trabajan en una comparación interlaboratorio, tener un buen grupo de comparación para tener una buena cantidad de datos.
Por ejemplo, miren acá. En esta imagen ustedes ven que hay 20 datos, pero los datos no se comportan todos de manera igual. Si yo hago un estudio estadístico de normalidad acá, probablemente acá me salga que no hay distribución gaussiana normal. Pero en la medida que voy aumentando más datos, ¿no? Acá tengo 50 datos, por acá ya tengo 200 datos y por acá tengo 1000 datos. Entonces, en la medida que se va aumentando mayor cantidad de datos, hay más probabilidades de identificar una distribución gaussiana normal. ¿Ya? Entonces, por eso es que es tan relevante en las comparaciones interlaboratorio cuando se trabaja por consenso, ojo, cuando se trabaja por consenso, es importante tener un buen grupo de comparación que sea estadísticamente representativo y robusto. ¿Ya? ¿Para qué? Para generar esta distribución gaussiana normal, para que el promedio sea representativo de la mayoría de los datos participantes y para que se pueda tener una distribución homogénea en donde se pueda calcular adecuadamente una desviación estándar, ¿no? O un índice de desvío estándar. ¿Ya? Pero esto de acá va de la mano de otro punto, que es la trazabilidad metrológica. Y acá me van a permitir hacerme un pequeño paréntesis para hablarles sobre trazabilidad metrológica, que es un tema bastante engorroso, es un tema bien largo, pero es muy necesario. ¿Ya? Primero, lo que nos dice el vocabulario internacional de metrología, ¿ya? Es que la trazabilidad metrológica es la propiedad de un resultado de medida, sí, un resultado por la cual el resultado puede relacionarse con una referencia mediante una cadena ininterrumpida y documentada de calibraciones, cada una de las cuales contribuye a la incertidumbre de medida. Entonces, yo les he resaltado las palabras clave, ¿ya? Como resultado de medida, cadena ininterrumpida y documentada de calibraciones e incertidumbre de medida. Todo esto, digamos, este palabrerío nos marea un poco, es un poco complejo, entonces vamos a ir explicando poco a poco cada una de estas, ¿ya? Primero, ¿qué cosa es la incertidumbre de medida? Es un parámetro no negativo que caracteriza la dispersión de valores atribuidos a un mensurando a partir de la información que se utiliza. Por ejemplo, ¿no? Cuando yo mido un resultado, ¿ya? El resultado que obtengo tiene un más menos. Ese más menos, ¿ya? Me da un rango. Si mi resultado está, digamos, dentro de ese rango, o sea, perdón, el valor verdadero de lo que yo estoy midiendo se encuentra dentro de ese rango, pero yo no sé cuál es, ¿ya? Entonces, esto es muy similar, me gusta explicarlo a mí, con esto. Cuando nosotros estábamos en la universidad, en las clases de química, ¿no? Siempre cuando veíamos una probeta, la probeta siempre tenía un más menos, ¿no? Mientras más grande era el volumen de medición, el más menos era más grande, ¿ya? Ese más menos es lo que se conoce como incertidumbre de medida. ¿Qué quiere decir acá? Mire, si esto es 500 mililitros, ¿ya? Más menos 2,5 quiere decir más menos 2,5 mililitros. ¿Eso qué quiere decir? Eso me da un rango, ¿cierto? Sería 502,5, ¿no? Hasta 497,5. Entonces, entre 497,5 y 502,5 se encuentra el valor verdadero que voy a medir del volumen de agua que tengo acá, ¿sí? ¿Cuál será ese valor verdadero? Yo no lo sé. Precisamente por eso se llama incertidumbre, ¿no? Porque no tengo la certeza de saber cuál es el volumen exacto que estoy midiendo. Todo procedimiento de medición cuantitativo tiene una incertidumbre asociada, ¿ya? Absolutamente todo, ¿no? La incertidumbre no se puede eliminar. Entonces, después de eso que ya sabemos qué cosa es la incertidumbre, ahora tenemos que saber qué cosa es una jerarquía de calibraciones, ¿ya? Es la secuencia de calibraciones desde una referencia hasta un sistema de medida final, en la cual el resultado de cada calibración depende del resultado de la calibración precedente. La incertidumbre de medida va aumentando necesariamente a lo largo de la secuencia de calibraciones. Y esto a mí me gusta explicarlo de una manera bien sencilla, ¿ya? Esto es lo que nos dicen normalmente, digamos, los documentos de trazabilidad metrológica. Esta imagen sale de un artículo de química clínica en donde nos hablan sobre la relevancia de la trazabilidad metrológica para las comparaciones interlaboratorio, ¿ya?
Y acá me hablan sobre un material de referencia certificado conmutable, en el cual me sirve para calibrar un método de referencia primario, luego un método secundario y una muestra de trabajo, en donde a medida o en la medida que voy descendiendo en la cadena de trazabilidad, va aumentando la incertidumbre y va disminuyendo la comparabilidad. ¿Ya? Entonces, esto vamos a explicarlo de manera bien sencilla, miren. Vamos a seguir con nuestro ejemplo de la probeta, ¿cierto? Yo les decía que la probeta tiene una incertidumbre asociada, ¿ya? La incertidumbre se abrevia como MU del inglés Measurement Uncertainty. Entonces, incertidumbre de medida se abrevia así, MU. Esta incertidumbre es un más menos X. Ya, yo no estoy diciendo cuánto es, simplemente esto es un ejemplo didáctico, ¿sí? Esto es un X mililitros, ¿ya? De incertidumbre. Yo mido acá un litro de agua destilada que es químicamente pura y esto me sirve para definir, digamos, un medio de un método primario que estoy utilizando. Es decir, antes de esta forma de medir, no existe otra forma, ¿sí? O sea, no, antes de medir, de utilizar o sea, digamos, no existe otro método para poder medir volúmenes con mayor precisión. Entonces, vamos a imaginar que esto es mi método primario, ¿sí? De igual manera con la balanza. Vamos a imaginar, ¿sí? Esto nuevamente lo repito, esto es netamente didáctico. Vamos a imaginar que esto es mi método primario para medir masa, ¿sí? Entonces, como mido masa, eso se expresa en unidades del sistema internacional que vendría a ser gramos. Pero esto también tiene una incertidumbre de medida, que vendría a ser una incertidumbre de medida X, ¿sí? Yo hago una solución peso-volumen, ¿ya? En donde mezclo, digamos, acá 100 gramos de glucosa, ¿ya? Con, con un litro de agua destilada, ¿cierto? Entonces, esto vendría a ser didácticamente, ¿no? Nuestro material de referencia primario, y a partir de este material de referencia primario, vamos a obtener una media. En teoría, ¿ya? El valor de esta concentración sería más o menos unos 100 gramos por litro, ¿cierto? Pero esos 100 gramos por litro ahora tienen la incertidumbre asociada al método primario de medición volumétrica y al método primario de medición de masa. Entonces ahora la incertidumbre ya no es X gramos, la incertidumbre es 2X gramos por litro. ¿Ya? Entonces este material de referencia primario me sirve para calibrar otro método. Esto, digamos, vendría a ser un método secundario. Vamos a imaginar que nuestro método de referencia, incluso podríamos decir que es nuestro gold estándar, vendría a ser un HPLC. ¿Ya? Entonces este HPLC se calibra con este material de referencia primario. ¿Ya? Entonces, este material de referencia primario le aporta la incertidumbre que tenía el mismo material de referencia que proviene de los métodos previos, ¿sí? Entonces, ahora yo tengo una incertidumbre de este equipo que vendría a ser, digamos, 3x milimoles por litro, porque estas unidades del sistema internacional se expresan así, en milimoles por litro, ¿ya? Ahora, este equipo me sirve para desarrollar ¿qué cosa? Un calibrador secundario. Pero esta vez este calibrador secundario tiene que ser conmutable con el tipo de muestra que yo trabajo en mi laboratorio, que en este caso sería plasma o suero humano, ¿no? Entonces, este calibrador secundario se desarrolla a partir de este método de referencia secundario y esta vez la incertidumbre, ¿no? de este calibrador viene con un 4x milimoles por litro, que vendría a ser ya la incertidumbre acumulada, ¿no? Del método de referencia, del material de referencia y de los métodos primarios. ¿Esto me sirve para qué? Esto me sirve para calibrar un método comercial, ¿no? Vamos a imaginar que esto es una glucosa oxidasa, ¿no? Esta glucosa oxidasa se calibra con este calibrador secundario y ahora tenemos una incertidumbre ya de 5x milimoles por litro, ¿sí? Este método comercial me sirve ¿para qué? Para desarrollar un calibrador comercial. Entonces, este calibrador comercial ahora tiene la incertidumbre asociada del método comercial, del calibrador secundario, del método de referencia secundario, del material de referencia primario, del método de referencia primario. Entonces, todo se va sumando y ahora tiene una incertidumbre de 6 milimoles por litro. Entonces, a partir de esto, calibro
mi analizador comercial, que puede ser de una marca X, Y, Z, ¿no? Cualquiera de ellas. Entonces, este analizador comercial, cuando se calibra con este calibrador comercial, ahora tiene una incertidumbre asociada de 7x milimoles por litro. Fíjense cómo ha ido aumentando la incertidumbre en la medida que se va generando esta cadena de calibraciones, esta jerarquía de calibraciones. Entonces, con este analizador comercial calibrado con el calibrador comercial, ¿ya? Proceso la muestra de mi paciente. Y el resultado del paciente que yo voy a emitir tiene ahora la incertidumbre acumulada de todo lo previo. Esto es, en resumen, la jerarquía de calibraciones a lo que se refería todo ese palabreo que les había mencionado previamente. Entonces, ¿quién nos dice cómo se debe calibrar, ¿no? O cómo se producen estos materiales de referencia? Para eso está el JCTLM, que es el Joint Committee for Traceability Laboratory Medicine, ¿no? Que es el comité conjunto de trazabilidad para el laboratorio, para medicina de laboratorio, ¿ya? O para el laboratorio de medicina, perdón. Entonces, ellos tienen una base de datos gigante sobre todos los materiales de referencia que se deberían utilizar para desarrollar métodos de cuantificación de diferentes cosas. Por ejemplo, acá yo les he puesto una glucosa, ¿no? Esta glucosa me dice que tiene 11 materiales de referencia, me dice que existen 7 métodos de referencia y me dice que existen 16 servicios de referencia a nivel internacional. Entonces yo escojo uno de ellos, por ejemplo, acá tengo el Laboratorio Nacional de Metrología y Ensayos en Francia, en donde me dicen que este material de referencia, que es un suero humano liofilizado, ¿no? O perdón, congelado, me dice que tiene glucosa, creatinina, colesterol, triglicéridos y demás. Entonces, esta cantidad de sustancia que tiene esta molécula, perdón, este material, tiene 4.148 milimoles por litro. En el nivel 1, en el nivel 2 me dice que tiene 11.663 y además me dice que tiene una incertidumbre expandida con un nivel de confianza estadístico del 95% de 0,064 milimoles por litro. ¿Sí? Entonces, esto es lo que se debería utilizar para desarrollar un método comercial, para implementarlo dentro de un instrumento comercial y que se pueda generar un adecuado resultado de un paciente, ¿ya? Esto es lo que declaran todos los fabricantes de sus reactivos en los insertos, ¿ya? Y esto es lo que ustedes deberían siempre evaluar. Ahora, ¿para qué me sirve todo esto que les acabo de mencionar? ¿No? ¿Cuál sería la utilidad práctica? ¿Ya? Digamos, yo tengo un material de referencia certificado y ese material de referencia certificado me sirve para calibrar un equipo con un método X, ¿ya? Y luego tengo otro método que es un método Y, ¿ya? Estos métodos se pueden adaptar en un equipo de una marca A, de una marca B o de una marca C. Y a pesar de todo esto, como todos son trazables a la calibración del material de referencia certificado, los resultados pueden ser comparables, ¿ya? ¿Cómo lo vemos esto? Fíjense. Esto lo vemos en los esquemas de comparación interlaboratorio de los controles externos, ¿ya? Entonces, fíjense que acá yo tengo el 223, es una metodología de glucosa oxidasa, peroxidasa. Luego tengo una metodología de química seca. Luego tengo una metodología de exoquinasa, una metodología exoquinasa de Clinchen, una metodología de glucosa oxidasa de Biosystems y luego tengo otra química seca. Entonces, cada uno de estos, fíjense, si yo le calculo el promedio estaría más o menos por acá. El promedio estaría por acá, por acá, por acá y así. Entonces, a pesar de que son diferentes métodos, como todos son trazables por un material de referencia certificado, las medias entre los diferentes métodos son muy similares. Entonces, la utilidad práctica de la trazabilidad metrológica es que nos permite establecer comparabilidad metrológica a través de esquemas de comparación interlaboratorio. Por eso es que cuando ustedes se inscriben en un programa de control de calidad externo o en un programa de comparación interlaboratorio en controles internos, lo más importante es el enrolamiento del método. ¿Ya? Hay variaciones de método, como por ejemplo el método de piruvato lactato o de lactato a piruvato, ¿no? En donde esa variación, ¿no? de cómo se produce la reacción nos puede generar una variación en la concentración de lo que está leyendo en la muestra del paciente.
Entonces, es muy importante que nos fijemos en el enrolamiento que vamos a hacer en los programas de cualquier marca que ustedes estén trabajando, ¿sí? Nosotros en estos momentos no estamos hablando de ninguna marca en particular, simplemente estamos hablando de manera genérica. Eso es lo que ustedes deberían cuidar al momento de enrolarse en cualquier programa de control de calidad. Nos permite establecer también grupos de comparación, lo que se conoce como grupos pares, ¿ya? Y fíjense que acá tenemos otro ejemplo, ¿no? Tengo una creatinina en donde tengo diferentes metodologías, ¿no? Tengo reacción por Jaffe, tengo reacción de Jaffe de Hitachi, Jaffe de Beckman, Jaffe de Elitec, y fíjense que las medias casi todas son muy similares, ¿no? 5,027, por acá tengo 2,466, 2,493, 2,483. Entonces, como los métodos son trazables, fíjense que las medias no varían mucho. ¿Por qué? Porque las calibraciones obedecen a estos materiales de referencia y a esta jerarquía de calibraciones. Pero si yo me voy a una prueba hormonal, como por ejemplo esta prolactina, ¿ya? En esta prolactina yo encuentro métodos como, por ejemplo, un COBAS, un Atélica, un Access, un Alinity, y fíjense cómo varían las medias. Acá tengo una media de 9,318 nanogramos por mililitro, 7,498, y es el mismo ítem, es el mismo material de control de calidad que se están utilizando en diferentes métodos, pero los resultados son completamente diferentes. ¿Por qué? Porque la cadena de trazabilidad metrológica en estos casos no es la misma. ¿Ya? En las pruebas de prolactina, el nivel de trazabilidad metrológica no llega al mismo nivel que en una creatinina. ¿Ya? Para esto, tengo que hacer otro pequeño paréntesis. Existe una norma que es la norma ISO 17511 que nos habla sobre la trazabilidad metrológica de los calibradores en los ensayos, en todos los que son ensayos pruebas, ¿no? Pruebas de laboratorio o ensayos de laboratorio. Y allí nos determinan hasta 5 niveles de trazabilidad. Entonces, una prueba de bioquímica como una creatinina puede estar de repente en el primero o en el segundo nivel de trazabilidad, pero una prueba hormonal puede estar en el cuarto o en el quinto nivel de trazabilidad. Entonces, allí no se garantiza la misma jerarquía de calibraciones. Por lo tanto, pues cada fabricante valía su propio método y se obtienen resultados diferentes entre una marca y otra. ¿Sí? Entonces es por eso que compararnos por método, sí, ojo, que a veces hay algunos proveedores de control de calidad interlaboratorial que ofrecen comparaciones por método, en donde me comparan, por ejemplo, por quimioluminiscencia. En inmunología eso puede ser un error fatal, porque fíjense cómo varían tanto los valores, las medias entre las diferentes metodologías, y si yo mezclo diferentes metodologías, el coeficiente de variación que voy a obtener es enorme, y con eso voy a obtener desviaciones estándar gigantes en donde todo va a entrar, y no voy a obtener una adecuada evaluación del desempeño del laboratorio. ¿Ya? Pero en bioquímica, en donde tengo métodos que tienen mayor trazabilidad, ¿ya? En donde fácilmente yo podría compararme por método entre marca A, B, C, D o cualquier otra marca, ¿ya? Siempre y cuando sea el mismo método, allí sí se puede establecer esa cadena, esa jerarquía de calibraciones, y se puede tener una comparabilidad adecuada entre la participación de los diferentes laboratorios, ¿no? Entonces, esta es la utilidad práctica de la trazabilidad, por eso es tan importante evaluar esto. Ahora, con esto, la norma 13528 me indica que hay diferentes formas, diferentes indicadores. No vamos a profundizar en eso porque tenemos realmente poco tiempo, pero yo lo que les traigo acá es algunos ejemplos de cómo se evalúan estas comparaciones interlaboratorio. Por ejemplo, acá yo tengo un valor, un acumulado mensual, ¿no? de este laboratorio en donde tengo, digamos, un coeficiente de variación relativo, ¿no? Tengo un coeficiente de variación relativo por método y por par, ¿no? Y también tengo los valores acumulados de estos mismos indicadores, tanto a nivel de coeficiente de variación relativo como índice de desvío estándar, ¿ya? Entonces eso se grafica en esta gráfica que se llama Jordan plot, en donde en el eje de las X tengo los CBR, los coeficientes de variación relativos, y en el eje de la Y tengo los índices de desvío estándar. ¿Ya?
Luego tengo los datos estadísticos de mi propio laboratorio, en donde tengo una media, una desviación estándar, un coeficiente de variación y una cantidad de datos por mes. ¿Ya? Entonces, en este caso tengo 23 datos. En mis datos acumulados históricamente tengo 222. ¿Ya? Pero en mi grupo de comparación, donde supuestamente están todos mis pares, ¿ya? Acá tenemos, por ejemplo, Architect y Alinity, ¿ya? En donde, digamos, desde nuestro punto de vista muy personal, yo no mezclaría Architect con Alinity porque no son, no, los resultados no son homoceastásicos, como se dice estadísticamente. Quiere decir que las varianzas entre un método y otro son, digamos, son similares, pero los promedios, los valores no son similares, ¿ya? Entonces, acá yo puedo tener una ligera variación de reactividad entre un método y otro, y eso me va a hacer aumentar el coeficiente de variación si es que mezclo, ¿no? Como ustedes pueden ver, acá tengo 2.3, acumulado con 222 datos tengo 3.6, pero cuando mezclo modelos diferentes, tengo 9.1, ¿no? Y nuevamente acá entra el tema de la trazabilidad metrológica. Entonces acá tengo 1173 datos con 47 laboratorios participantes, ¿no? Lo cual es indiscutiblemente robusto desde un punto de vista estadístico, ¿no? Pero como les decía, hay una variación por estos métodos. Entonces acá les coloco las fórmulas, ¿no? Los coeficientes de variación relativo es el coeficiente de variación del laboratorio, ¿no? Identifico el coeficiente de variación del laboratorio, identifico el coeficiente de variación de mi grupo par, lo divido y con eso obtengo ese resultado de 0,03, que es el que se observa acá. Si trabajo con índice de desvío de mi grupo par, identifico mi media, identifico la media de mi grupo de comparación, identifico la desviación estándar de mi grupo par y con eso obtengo estos datos que se reproducen acá. Si es que el signo es más o menos, simplemente nos está indicando que el resultado está por encima de la media o por debajo de la media del grupo de comparación. ¿Ya? Pero esto no es la única forma de evaluar, ¿no? Obviamente, hay otros proveedores de ensayos de aptitud o de controles de calidad interlaboratoriales que también tienen otras formas de evaluar. En general, la norma 13528 me habla que existe el Z-score, me dice que existe el Z-score prima, me dice que existe el score epsilon y me dice que también existe el Z, ¿ya? Simplemente Z como indicador. Entonces, no vamos a profundizar en esos puntos. El más utilizado, el más conocido es el Z-score, ¿no? O el índice de desvío estándar, en el cual se enfrenta la media del participante versus la media del valor de referencia, ¿ya? Dividido entre la desviación estándar del valor de referencia o del grupo par, y eso se tiene como criterio de aceptabilidad hasta más menos 3. Se dice que si estoy dentro de más o menos dos desviaciones estándar, es un resultado completamente aceptable. Si estoy por fuera de dos desviaciones estándar, pero dentro de tres desviaciones estándar, estoy aceptable, pero podría haber una alerta de que algo sistemático podría estar ocurriendo con mi equipo, ¿no? O con mi sistema de análisis. Entonces allí tengo que hacer una investigación de causa para determinar qué es lo que está sucediendo, ¿ya? Entonces acá tengo, por ejemplo, algunas especificaciones por estado del arte, ¿no? Igual con el coeficiente de variación relativo, con el sesgo relativo, con el índice de error total, etcétera, etcétera. Digamos, cada proveedor desarrolla sus propios indicadores. Acá lo que tenemos es una media, una desviación estándar, un coeficiente de variación, la cantidad de datos de los participantes y los indicadores en sigma de cada uno de los valores, ¿no? Ya sean mensuales, acumulados o por lotes de reactivo. Acá también se puede ver gráficas de índice de desvío estándar, gráficas de Joudenplot, ¿no? Y digamos, en general, eso es lo que sería una comparación interlaboratorio.